La noche en la sierra no era negra. Era gris, como si el polvo mismo estuviera suspendido en el aire y no quisiera caer. El frío mordía sin hacer ruido. Y en una cornisa de piedra, tan estrecha que obligaba a apoyar el pecho contra el suelo, dos hombres estaban inmóviles, pegados a la roca como si hubieran nacido ahí. Abajo, en el fondo de la barranca, algo avanzaba con un sonido que no se confunde con nada. Hierro contra hierro, un jadeo largo de máquina, y luego el golpe rítmico de ruedas sobre rieles. Un tren. No uno de pasajeros, no uno de carga cualquiera. Este venía con las luces cubiertas, con faroles envueltos en tela, y aún así dejaba escapar destellos amarillos que se movían como luciérnagas enfermas. Desde arriba se oían voces, risas cortas, una orden seca, el chasquido de una caja al ser arrastrada. Y el olor subía como una confesión. Carbón, sudor, cuero, y ese perfume agrio de la pólvora vieja que se pega a la ropa. Tomás, el topo, tenía el rifle apoyado en una piedra plana, el cañón apuntando hacia el vagón abierto donde se veían siluetas, y, entre ellas, una gorra con visera. Un oficial. A esa distancia, con el viento quieto, era un tiro limpio. Un tiro que podía cambiarlo todo. Mateo el maestro estaba a su lado, con la cara medio cubierta por un pedazo de arpillera manchada de tierra. No miraba el rifle. Miraba el tren como si estuviera contando el tiempo con los ojos. Sus dedos, entumidos, sostenían un lápiz corto y una libreta doblada, protegida dentro del zarape. Tomás apretó la mandíbula. Su dedo buscó el gatillo. Mateo no dijo nada. No podía. Ni un susurro. En ese lugar, una palabra era una piedra rodando cuesta abajo. Pero su mano se movió, lenta, y tocó el antebrazo de Tomás. Un toque mínimo, como el roce de una rama. Y luego, el gesto. No. Tomás giró apenas la cabeza. Sus ojos preguntaron lo que no se podía preguntar en voz alta. ¿Por qué no? ¿Por qué dejarlo pasar? ¿Por qué mirar y no morder? Mateo sostuvo la mirada. No había miedo en sus ojos. Había disciplina. Y algo peor, la certeza de que el disparo era una trampa, aunque el oficial no lo supiera. El tren siguió. Vagón tras vagón. Cajas de madera marcadas con letras que Mateo no alcanzaba a leer del todo, pero sí a reconocer por forma y por cómo las cuidaban. Municiones, fusiles, tal vez dinamita. Y hombres, muchos hombres, apretados como si el metal fuera un corral. Cuando el último vagón desapareció tras una curva, el sonido tardó en morir. La sierra se lo tragó poco a poco, como si masticara. Solo entonces Tomás soltó el aire, despacio, sin permitirse el lujo de un suspiro. Mateo bajó el lápiz a la libreta y escribió con la mano firme, aunque el frío le temblara por dentro. Hora aproximada. Dirección. Número de vagones. Ritmo. Detalles. Todo lo que un hombre puede robarle a la noche sin que la noche lo delate. Y mientras escribía, una pregunta quedaba colgando entre los dos, más pesada que el rifle. ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien así, sin disparar, sin moverse, sin ser visto, mientras el enemigo pasa a metros? Porque esto no había empezado en esa cornisa. Había empezado semanas antes, cuando la guerra en el norte de México dejó de ser una palabra grande y se convirtió en algo íntimo. Un golpe en la puerta, una lista de nombres, una casa ardiendo. En 1915, en esa franja de tierra donde Chihuahua se abre como una herida hacia el desierto, los bandos cambiaban de uniforme pero no de costumbre. Un día eran federales, al siguiente constitucionalistas, luego rurales con sombrero ancho y carabina al hombro, y siempre, siempre, alguien cobrando cuentas. El jefe de la partida villista, le decían el coronel Salas, aunque nadie sabía si ese rango era real o solo una manera de imponer silencio, recibió el aviso en una choza de adobe, con el techo sostenido por vigas torcidas y el suelo cubierto de paja vieja. El aviso no llegó en papel. Llegó en boca de un hombre que no quería hablar. Un arriero, con la cara partida por el sol y los labios resecos, entró con el sombrero en la mano. Miró a los hombres armados, tragó saliva, y dijo lo justo para no morir ahí mismo. Vienen a limpiar. Esa palabra, limpiar, no significaba barrer. Significaba quemar ranchos, colgar a quien pareciera sospechoso, llevarse a los jóvenes para que sirvieran de guías o de ejemplo. Significaba cerrar caminos, cortar agua, poner ojos en cada pueblo. Significaba que la sierra,
que siempre había sido refugio, se iba a convertir en jaula. Salas extendió un mapa hecho a mano sobre una mesa. No era un mapa bonito. Era carbón sobre papel áspero, con líneas torcidas y nombres escritos como se escriben los nombres cuando se tiene prisa y hambre. Su dedo se detuvo en un punto, un paso estrecho sobre una vía de tren y una brecha de tierra que corría paralela, metiéndose en una barranca. Un cuello de botella. Un lugar donde todo lo que se movía tenía que pasar. Si nos quedamos ciegos, dijo Salas, nos van a agarrar como a conejos, y no solo a nosotros, a los pueblos que nos dan tortillas, agua, noticias, a las mujeres que esconden cartuchos en los rebozos, a los viejos que fingen no vernos. Los van a castigar por nuestra culpa. Alguien murmuró que tenían pocos rifles. Era verdad, muchos llevaban escopetas viejas, machetes, pistolas con 2 balas. Las cajas de munición se contaban como se cuenta el maíz en tiempos de sequía. Por eso, siguió Salas, necesito ojos, no balas, ojos. Hubo silencio, porque todos entendieron lo que significaba. Un puesto de observación no era una emboscada de una noche. Era quedarse, era volverse piedra. Era aceptar que, si te descubrían, no habría rescate. Y si te ibas, dejabas a los demás a oscuras. Salas miró a los hombres uno por uno. No preguntó quién se ofrecía. En la guerra, las ofertas suelen ser mentiras o desesperación. Él eligió. «Tomás», dijo. Tomás estaba al fondo, sentado con la espalda contra la pared, como si el adobe le diera permiso de existir. Era un hombre de manos grandes, uñas rotas, piel curtida. Había sido peón en una hacienda antes de que la revolución lo arrancara de la tierra, como se arranca una planta con raíz y todo. No hablaba mucho. No porque fuera tímido, porque cada palabra le costaba algo que no quería pagar. Salas lo eligió por una razón simple. Tomás conocía la sierra como se conoce el propio cuerpo. Sabía dónde el arroyo seco todavía escondía humedad bajo las piedras. Sabía qué cactus guardaba agua amarga. Sabía qué sendero dejaba menos huella. Y, sobre todo, sabía desaparecer. Luego Salas miró a otro. Mateo. Mateo era más joven. Tenía la cara de alguien que había pasado más tiempo con libros que con rifles, pero los ojos ya no eran de estudiante. Eran de hombre que ha visto lo suficiente para perder la inocencia sin ganar paz. Antes de la guerra, había sido maestro rural por unos meses, y antes de eso, estudiante en un pueblo donde la gente decía que era muy listo, como si eso fuera una enfermedad. Sabía medir distancias con la vista. Sabía calcular cuánto tardaba un tren en pasar por un punto según el sonido y la pendiente. Sabía escribir rápido y claro, y sabía algo que en esa guerra valía casi tanto como un rifle. Sabía guardar información sin que se volviera chisme. «Ustedes dos», dijo Salas, «van a la barranca del Paso, van a mirar, van a contar, van a recordar, y van a traerme el futuro en un papel». Alguien preguntó cuánto tiempo. Salas no respondió con un número, solo dijo, «hasta que ya no haga falta, o hasta que no puedan». Tomás no protestó, Mateo tampoco, pero en el pecho de ambos se movió algo. No era valentía, era esa sensación de estar siendo empujado hacia una puerta que se cierra detrás. Esa misma noche salieron. No podían ir por los caminos. Los caminos tenían ojos. Pastores que no eran pastores. Niños que corrían a contar lo que veían por una moneda. Hombres que juraban lealtad a quien estuviera más cerca con un rifle más grande. Caminaron por el borde de los arroyos secos para que el viento borrara sus huellas. Evitaron los aguajes, porque el agua atrae a todos, a los animales, a los hombres, y a los hombres que cazan hombres. No encendieron fuego. Comieron tortillas duras y frijoles fríos envueltos en tela. Bebieron sorbos pequeños de una cantimplora de cuero que olía a animal. El mezcal era un recuerdo, no un lujo disponible. La sierra de noche no es silenciosa. Tiene sonidos pequeños que parecen grandes cuando uno está huyendo. Una piedra que rueda, un búho, el crujido de una rama. Cada sonido puede ser nada, o puede ser el final. En una de esas noches, mientras descansaban bajo un encino retorcido, escucharon cascos a lo lejos. No eran muchos, tal vez 2 caballos, tal vez 3. Pero el sonido venía con calma, como si quien montaba no tuviera prisa. Tomás se pegó al suelo. Mateo hizo lo mismo. Se cubrieron con polvo y con el zarape, como si fueran parte del terreno. Las sombras pasaron a unos 50 metros. Se oía una conversación baja, una risa,
y luego una frase que Mateo alcanzó a entender, porque era el tipo de frase que se te queda clavada. Dicen que los villistas tienen un ojo en la barranca. Tomás tensó el cuerpo. Mateo sintió que el estómago se le volvía piedra. ¿Un ojo? ¿Ya lo sabían? ¿O era solo un rumor? ¿Y si no era rumor? ¿Y si alguien ya había hablado antes de que ellos llegaran? Los jinetes siguieron. El sonido se perdió. Mateo miró a Tomás en la oscuridad. No podía ver su expresión, pero sí su quietud. Tomás era un hombre que había aprendido a no reaccionar, porque reaccionar era regalarse. Siguieron caminando. Llegaron al paso antes del amanecer del segundo día. La barranca se abría como una boca. Abajo, la vía del tren brillaba apenas con la luz pálida. A un lado, la brecha de tierra mostraba marcas de ruedas y herraduras. Todo el movimiento de esa región, cuando había movimiento, tenía que pasar por ahí. Mateo se quedó mirando el lugar y entendió por qué Salas lo había señalado en el mapa. Desde esa altura, se podía ver lejos. Se podía ver quién venía antes de que llegara. Se podía ver la muerte cuando todavía era un punto. Tomás no perdió tiempo admirando. Se puso a trabajar. Buscaron una grieta en la roca, una especie de vientre de piedra que no se veía desde abajo. Tomás metió los dedos en la fisura. Probó la firmeza. Olió el aire como si pudiera oler el peligro. «Ahí», murmuró, una de las pocas palabras que le salían sin esfuerzo. Mateo se metió detrás. Era estrecho. Había que entrar de lado, pegando el hombro a la piedra. Pero una vez dentro, el mundo se abría en una ventana perfecta hacia la vía y la brecha. Tomás sacó una pequeña herramienta, algo entre cincel y cuchillo, y empezó a quitar piedras sueltas con paciencia. No podían hacer ruido. Cada golpe era un roce. Cada movimiento era lento. La roca se dejaba trabajar como se deja convencer un animal salvaje, con tiempo. Cubrieron la entrada con ramas secas, con tierra, con pedazos de arpillera. Mateo ensució todo con polvo para que no hubiera un color nuevo. En la sierra, lo nuevo grita. Hicieron una segunda posición más abajo, a unos metros, detrás de unas raíces expuestas y un matorral de nopales. No era cómoda. Era un plan para cuando el plan fallara. Luego vino lo más delicado, la manera de hablar con los suyos sin hablar. Salas había prometido un enlace, un muchacho que conocía las veredas y que podía moverse de noche sin que lo tragara la sierra. No vendría cada día, sería cada pocas noches, cuando el riesgo lo permitiera. Y el encuentro sería corto, casi sin mirarse, porque mirarse demasiado también deja huella. Mateo preparó tiras de papel pequeñas, dobladas muchas veces, para que cupieran en un puño. Escribía con lápiz, porque la tinta se corre con el sudor y con la humedad que a veces aparece de la nada en las barrancas, y porque el lápiz, si hace falta, se puede borrar con saliva y tierra. Tomás, mientras tanto, marcó mentalmente rutas de escape que no eran rutas, sino posibilidades. Una piedra grande, donde uno puede esconderse si te persiguen, un árbol caído que sirve de puente, un arroyo seco que se convierte en trampa si llueve. Cuando el sol salió, el calor llegó rápido, como si el día quisiera compensar el frío de la noche. El aire olía a resina y a polvo caliente. Los insectos empezaron su trabajo, y ellos, desde su vientre de piedra, empezaron el suyo. El primer movimiento lo vieron a media mañana, una pequeña columna por la brecha, no más de 10 hombres, 2 a caballo, el resto a pie. Llevaban rifles Mauser y sombreros de ala dura. No eran campesinos armados, eran rurales. Se movían con esa seguridad de quien cree que el terreno le pertenece. Mateo anotó la hora. Tomás contó los pasos, no por manía, sino porque el ritmo de una columna dice mucho. Si van cansados, si van nerviosos, si van buscando. Pasaron sin mirar arriba. Luego por la tarde, el primer tren. No tan grande como el de la noche que abría esta historia, pero suficiente para entender que la vía era una vena, y que alguien estaba bombeando guerra por ella. Mateo anotó vagones, dirección, velocidad aproximada. Tomás miró los rostros, buscando insignias, buscando el tipo de hombre que manda. No para dispararle, para saber quién era el que iba a decidir quemar un pueblo. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas tan claras que parecía que alguien había derramado sal sobre un mantel negro, llegó el enlace. No subió por donde uno esperaría. Apareció desde un costado, como si hubiera salido de la misma piedra. Silbó apenas, 3 notas cortas y una larga, un código que Salas había enseñado a los suyos para no gritar nombres.
Mateo bajó con cuidado, pegado a la roca, sintiendo cómo cada músculo protestaba por el esfuerzo de moverse tan lento. El enlace era un muchacho flaco, con guaraches gastados y un morral de manta. Tenía los ojos grandes, de animal que vive escuchando. No dijo buenas noches, no dijo nada, solo extendió la mano. Mateo le dio el primer papel doblado. El muchacho lo guardó en la boca, debajo de la lengua, como si fuera una hostia. Luego sacó 2 tortillas envueltas, un puñado de frijoles secos y una pequeña bolsa con cartuchos. Pocos, pero en esa guerra, pocos era mucho. Se miraron un segundo. El enlace hizo un gesto con la cabeza hacia abajo, hacia la vía. Hoy, muchos, susurró, y se fue. Mateo subió de nuevo. Tomás lo esperaba sin moverse, como si el cuerpo fuera un ancla. Así empezó. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y amenaza. Rutina porque el trabajo era siempre el mismo: mirar, contar, escribir, recordar. Amenaza porque cada cosa que pasaba abajo era un recordatorio de que el mundo podía girar y aplastarlo sin darse cuenta. Y sin embargo, al tercer informe, pasó algo que los hizo entender el verdadero peso de su puesto. El enlace volvió con una noticia que no traía en papel, porque no era noticia para escribir. Era noticia para sentir. Salas dice que sirvió, murmuró el muchacho, que por lo que mandaron, no se metieron al rancho de San Isidro, se fueron por otro lado, y agarraron una carreta con parque. La agarraron porque ustedes vieron el tren. Mateo se quedó quieto. Tomás apretó los labios. ¿De verdad? ¿De verdad un papel doblado, un número escrito con lápiz, había salvado un rancho? ¿Había evitado que alguien amaneciera colgado de un mezquite? Ese tipo de victoria no se celebra. No hay gritos, no hay corrido inmediato. Solo un silencio más pesado, porque ahora ya no era una misión abstracta. Ahora tenía nombres, tenía caras, tenía niños que seguían vivos porque 2 hombres no dispararon. Pero esa misma noche, cuando el enlace se fue, Mateo se quedó mirando la vía y sintió una punzada de inquietud. Si funcionó, si de verdad le sirvió, entonces alguien allá abajo también iba a notarlo. Porque el enemigo no es tonto. Puede ser brutal, puede ser arrogante, pero no es ciego. Si una columna cae en una emboscada demasiado perfecta, si un tren es atacado justo donde duele, alguien empieza a hacer preguntas. ¿Quién los vio venir? ¿Desde dónde? ¿Quién está contando? Tomás, como si le hubiera leído el pensamiento, movió apenas la cabeza hacia la entrada camuflada. No era un gesto de miedo, era un recordatorio. Aquí no se gana con balas. Aquí se gana con quietud. Pasaron más trenes, pasaron más patrullas. Mateo llenó páginas con números y horas. Tomás aprendió a distinguir, por el sonido de las botas sobre la piedra, si un grupo venía cansado o venía buscando. Y entonces, una tarde, vieron algo que no encajaba. Por la brecha venía una patrulla de rurales. 6 hombres, uno con un pañuelo rojo al cuello. Caminaban despacio, demasiado despacio para hacer simple tránsito. Se detenían cada tanto. Miraban el suelo. Uno se agachó y tocó la tierra con los dedos, como si buscara una huella invisible. Mateo sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Tomás no se movió, pero su mano se cerró alrededor del rifle con una calma peligrosa. Los rurales siguieron avanzando. Uno de ellos levantó la vista, no hacia la cornisa exactamente, sino hacia la pared de roca, como quien evalúa un lugar. Se quedaron ahí, abajo, un segundo más de lo normal. Mateo pensó, ¿y si ya saben? ¿Y si alguien habló? ¿Y si el rumor del ojo en la barranca no era rumor? El hombre de abajo escupió a un lado, dijo algo que no se oyó, y siguió caminando. Pero antes de irse, hizo una señal con la mano. Una señal pequeña, casi casual. Como si marcara un punto en el aire. Y en ese instante, Mateo entendió el microgiro de la historia. No era que ellos estuvieran escondidos y el mundo pasara sin notarlos. Era que el mundo ya había empezado a mirar de vuelta. Esa noche, cuando el viento cambió y trajo olor a humo lejano, Tomás se inclinó hacia Mateo por primera vez en días. «Van a volver», murmuró, apenas audible. Mateo tragó saliva. Miró su libreta. Miró la oscuridad donde la vía se perdía. ¿Cuánto tiempo podían sostener ese puesto si el enemigo dejaba de patrullar por costumbre y empezaba a patrullar por sospecha?
¿Qué pasaría cuando no fueran 6 hombres caminando sin prisa, sino alguien que viniera a cazar un punto exacto? Un ojo. Abajo, en la barranca, un perro ladró una sola vez, como si hubiera olido algo que no entendía. Y arriba, en la cornisa, 2 hombres se quedaron inmóviles, con la certeza de que el verdadero peligro no era el tren que pasaba, sino el silencio que anunciaba que alguien, en algún lugar, ya estaba planeando cómo arrancarlos de la piedra. El enemigo no buscaba hombres, buscaba un punto, un ojo. Y esa mañana, en la sierra de Chihuahua, el ojo estaba a punto de parpadear por primera vez. Tomás y Mateo llevaban horas sin moverse dentro de la grieta. La piedra les había robado el calor del cuerpo y se lo había quedado, como si cobrara renta. Afuera, el sol todavía no pegaba de lleno. El aire olía a tierra fría y a resina de pino, y en el fondo de la barranca, la vía del tren era una línea quieta, demasiado quieta. Entonces llegó el sonido. No el tren, no la columna. Pasos. Pasos arriba, no abajo. Un crujido seco de grava, una suela raspando roca, y luego el tintineo mínimo de metal. Una hebilla, una cantimplora, un mosquetón. Sonidos pequeños, pero en ese lugar, cualquier cosa pequeña era un grito. Mateo sintió cómo el estómago se le apretaba. Tomás, sin mirar, levantó apenas 2 dedos. Quieto. Ni respirar de más. Los pasos se acercaron con una paciencia que daba miedo. No era un hombre apurado. Era alguien que sabía que el tiempo también es un arma. Y entonces apareció el otro sonido. Un jadeo húmedo, un resoplido corto y el roce de uñas sobre piedra. Un perro. Mateo no lo vio, pero lo imaginó con una claridad insoportable. Hocico pegado al suelo, orejas tensas, tirando de la correa. Un perro de los rurales, de esos que no ladran por gusto, que trabajan. Los pasos se detuvieron a unos 30, quizá 40 metros de la entrada camuflada. Tan cerca que Mateo pudo distinguir voces, palabras sueltas que el viento traía y se llevaba. Por aquí. Mira, la piedra está rara. Otra voz, más áspera, como de hombre que manda sin levantar el tono. Si hay un ojo, está arriba, no abajo. Mateo tragó saliva, pero lo hizo tan lento que le dolió la garganta. Tomás tenía la mejilla pegada al rifle, pero el rifle no apuntaba a nadie. Era un peso inútil, un recordatorio de la regla que los mantenía vivos. No disparar. El perro olfateó. Se oyó el chasquido de la correa tensándose. Un hombre dijo, como si el animal quisiera subir. Y por un segundo, Mateo sintió que todo se iba a romper. Que el perro iba a meter el hocico entre las ramas, que iba a encontrar el olor viejo de sudor, de cuero, de frijol seco, de lápiz y papel. Pero el viento cambió. No fue un cambio suave. Fue una ráfaga que bajó por la barranca como si alguien hubiera abierto una puerta enorme. Trajo polvo fino, ese polvo que se mete en los ojos y en los dientes, y se llevó el olor hacia abajo, hacia el arroyo seco, hacia la nada. El perro estornudó. Se oyó un bufido molesto. El hombre de voz áspera chasqueó la lengua. Vámonos, aquí no hay nada. Pero marquen el punto. Marquen el punto. Mateo sintió un frío distinto, no el del amanecer. El frío de entender que ya no era patrulla por costumbre. Era patrulla con método. Era alguien poniendo marcas invisibles en el mapa. Los pasos se alejaron. El perro se fue arrastrando, todavía queriendo olfatear, pero obedeciendo. Tomás no se movió durante 1 minuto entero, después de que el último sonido desapareció. Luego, apenas, soltó aire por la nariz. No era alivio. Era cálculo. Mateo, con los dedos entumidos, buscó el lápiz. No escribió todavía. Miró a Tomás como si quisiera preguntarle, ¿cuántas veces más? Tomás no respondió con palabras. Solo tocó con la uña la piedra, 2 veces, como si contara. 2 veces, ya nos midieron. El día siguió como si nada. Y eso fue lo peor. Porque cuando el enemigo pasa cerca y no te encuentra, uno cree que ganó. Pero cuando el enemigo pasa cerca y no te encuentra, aprende. A media mañana, apareció una patrulla abajo, por la brecha paralela a la vía. No eran los mismos 6 rurales de la tarde anterior. Eran 8, y venían con otra actitud. No caminaban mirando al frente, caminaban mirando el terreno como si leyeran un libro. Uno llevaba un Mauser al hombro y un sombrero duro, pero lo que llamó la atención de Mateo fue otra cosa. El hombre sacó una brújula.
La sostuvo en la palma, la comparó con el sol, y luego miró un papel doblado. Un mapa. Mateo sintió un pinchazo de rabia, no porque tuvieran mapa, porque eso significaba que alguien les estaba dando información. Alguien de la región, un arriero, un pastor, un hombre que vendía tortillas, o un villista capturado que habló para no morir. El hombre de la brújula señaló la pared de roca, no exactamente la grieta, pero cerca. Hizo un gesto corto, y dos de los rurales se separaron, subiendo un poco por una ladera lateral, tanteando con las botas. Tomás apretó el rifle, pero no lo levantó. Su mano izquierda, la de las uñas rotas, buscó el cuchillo en el cinturón. No para atacar. Para el último recurso, el que nadie dice en voz alta. Mateo pensó en el coronel Salas, allá lejos, en algún jacal escondido entre nopales, confiando en que este ojo seguía abierto. Pensó en los ranchos que no habían ardido por sus papeles, y pensó en lo que pasaría si los encontraban. No solo morirían ellos, moriría la vista de todos. Los rurales subieron unos metros, se detuvieron. Uno se agachó, tocó una piedra, la movió con la punta de la bota. La piedra rodó y cayó, golpeando otras piedras, haciendo un ruido que rebotó en la barranca como un disparo. Mateo sintió que el corazón se le subía a la boca. Tomás no parpadeó. El rural miró hacia arriba, como si esperara que alguien reaccionara. Nadie reaccionó. La sierra no reaccionó, solo el viento. El hombre escupió. Dijo algo que Mateo no alcanzó a entender, y bajó. Se fueron. Cuando por fin el fondo de la barranca volvió a ser solo piedra y sombra, Mateo escribió. No solo horas y números. Escribió una frase corta, como para no darle más vida de la necesaria. Buscan arriba, traen brújula. Tomás miró la libreta, y luego miró el horizonte, donde la vía se perdía. Su cara no mostraba miedo, mostraba algo más duro, la certeza de que esto iba a empeorar. Y empeoró. Los siguientes días, el patrón cambió. Antes, los trenes pasaban como sangre, constantes, inevitables. Ahora, había huecos, silencios largos. Y esos silencios eran sospechosos. Mateo empezó a odiar la quietud. Porque la quietud no era paz. Era preparación. En la tercera noche, cuando el cielo estaba tan claro que se veían las estrellas como agujeros en una manta, no llegó el enlace. El muchacho que silbaba 3 cortas y una larga no apareció. No hubo sombra moviéndose por el costado. No hubo mano extendida. No hubo tortillas envueltas ni cartuchos contados. Mateo bajó hasta el punto de encuentro igual, pegado a la roca, con el cuerpo tenso, esperando ver ojos en la oscuridad. Nada. Tomás lo observó desde arriba, sin moverse, como si su mirada pudiera cubrirlo. Esperaron hasta que el frío se volvió insoportable, hasta que el silencio empezó a sonar como un zumbido en los oídos. Nada. Mateo subió de nuevo con la garganta seca. No dijo, no vino. No hacía falta. Tomás lo supo por la manera en que Mateo respiraba. ¿Lo habían agarrado? ¿Lo habían seguido? ¿O Salas había ordenado cortar contacto porque el camino estaba caliente? Sin enlace, el puesto se convertía en una isla. Y una isla, en guerra, es una tumba lenta. Al amanecer del día siguiente, pasó un tren. Pero no era un tren cualquiera. Venía lento, demasiado lento, como si quisiera ser visto. Y venía con un vagón abierto donde se veían cajas. Sí, pero también se veía algo más. Hombres sentados, relajados, fumando. No iban tensos, no iban cuidando. Iban como quien pasea por un camino seguro. Mateo frunció el ceño. Tomás también. Ese tipo de confianza era rara. Mateo anotó igual, hora, dirección, número de vagones. Pero su mano dudó un segundo, porque algo no encajaba. 2 horas después, el mismo tren volvió. No parecido, el mismo, las mismas cajas, el mismo vagón abierto, los mismos hombres fumando, la misma manera de ir lento, como si el mundo no tuviera prisa. Solo que ahora venía en dirección contraria. Mateo sintió que se le helaba la espalda. Tomás giró apenas la cabeza hacia él, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Lo ves? Mateo lo vio. Y lo entendió. No era un error. No era logística. Era una provocación. Un tren fantasma para ver si alguien lo contaba. Para ver si, en algún lugar, un papel doblado iba a llegar a manos villistas. Para ver si Salas iba a preparar una emboscada donde no debía. Mateo apretó el lápiz. La punta tembló sobre la libreta.
Si lo anotaba y lo mandaban, Salas podía creer que era real. Podía mover hombres, gastar cartuchos, poner dinamita en la vía y caer en una trampa. Porque si el enemigo era capaz de mandar el mismo tren 2 veces, también era capaz de mandar un tercero con soldados escondidos, con ametralladoras, con un capitán esperando. Pero si no lo anotaba, ¿y si el siguiente tren sí era real? ¿Y si por no mandar el aviso, un pueblo pagaba? ¿Y si por su silencio, los rurales llegaban a San Isidro o a cualquier rancho que les diera agua y lo limpiaban? Mateo miró a Tomás. Tomás no le dio una orden, no era su estilo. Solo lo miró con esa calma de hombre que ha visto casas arder y sabe que no hay decisiones limpias. Mateo bajó el lápiz. No escribió en el papel que iba para Salas, pero sacó otra cosa, una libreta más pequeña, más vieja, escondida dentro del zarape, donde Mateo anotaba cosas que no eran para nadie, cosas para sobrevivir, cambios de viento, días de luna, señales de lluvia. Y, ahora, esto. Escribió despacio, con letras apretadas. Tren repetido, misma carga, misma gente, provocación. Tomás vio la palabra y asintió apenas, como si dijera, por lo menos, si morimos, alguien sabrá que lo entendimos. El tren se fue, el sonido se perdió, y la sierra volvió a su respiración lenta. Después vino lo que nadie esperaba. 3 días de vacío, ni trenes, ni columnas, ni patrullas visibles. Solo, de vez en cuando, un cuervo cruzando el cielo, y el zumbido de las moscas cuando el sol calentaba la piedra. Mateo empezó a sentirse más nervioso con la ausencia que con la presencia, porque la ausencia era una mano levantada antes del golpe. Tomás, que sabía leer la tierra como se lee una cara, olió el aire una tarde y frunció el ceño. No era humo, no era lluvia, era algo más, el olor de hombres que están cerca pero no se ven. Sudor viejo, cuero, tabaco barato. Están, murmuró Tomás, y no terminó la frase. Mateo no preguntó dónde, porque la respuesta era obvia. Alrededor. Esa noche, el viento se levantó y trajo un murmullo lejano, como de muchas voces contenidas. No gritos, no cantos, voces bajas, órdenes cortas. Y entonces, en la oscuridad, Mateo vio algo que le hizo apretar los dientes. Pequeñas luces moviéndose abajo, en la brecha, pero no como faroles normales. Eran luces tapadas, apenas rendijas amarillas, como luciérnagas enfermas, igual que las del tren de la primera noche. No era un solo grupo, eran varios. Se movían separados, como dedos de una mano que busca en la tierra. Tomás y Mateo se pegaron más a la piedra. No podían asomarse demasiado, no podían hacer sombra, no podían ser un brillo. Las luces pasaron, y con ellas pasó el sonido de algo que Mateo no había oído antes en esa barranca. Un silbido corto, repetido, como señal entre cazadores. No eran rurales comunes, no eran campesinos armados, era gente entrenada para buscar. Al amanecer, el cielo se volvió de un azul cruel. De esos azules que hacen que todo se vea demasiado claro, demasiado nítido, como si el mundo quisiera delatarte. Y con la luz, Mateo los vio. No estaban abajo en la brecha, estaban en las laderas, avanzando en línea, separados por distancia exacta, como si alguien los hubiera medido con regla. Cada uno revisaba piedras, matorrales, grietas. No caminaban, registraban. Uno de ellos se detuvo y sacó, otra vez, una brújula. Pero este hombre no la miró como quien se orienta. La miró como quien confirma una teoría. Luego sacó un papel y lo comparó con el terreno. Y levantó la vista, despacio, hacia la pared de roca donde estaba el escondite. Mateo sintió que el cuerpo se le quería mover solo, como si el instinto gritara, ¡corre! Pero correr era morir. Moverse era morir. El hombre hizo una señal con la mano. 3 más se acercaron, y empezaron a subir. No directo, en diagonal, con calma, con rifles listos, pero sin prisa, como si supieran que su presa no podía irse. Mateo sintió que el lápiz se le clavaba en la palma. Tomás tenía el cuchillo en la mano, pero lo sostenía como se sostiene una promesa amarga. 10 metros. 8. 6. Mateo pensó, aquí termina. Aquí nos arrancan de la piedra. Aquí nos llevan para que hablemos. Aquí nos matan. Y entonces, la sierra hizo lo único que podía hacer para salvarlos. Se movió. No fue un milagro limpio. Fue violencia natural.
Una ráfaga de viento bajó por la barranca con tanta fuerza que levantó polvo, hojas secas, agujas de pino. El aire se volvió una pared marrón. Los hombres que subían se cubrieron la cara con el brazo. Uno resbaló un poco, soltó una maldición. Y en ese mismo instante, como si el viento hubiera empujado la montaña, una piedra grande, suelta desde quién sabe cuándo, se desprendió más arriba, rodó golpeando otras piedras, y cayó con un estruendo que hizo temblar la ladera. Los cazadores se detuvieron, se agacharon, miraron hacia el origen del derrumbe, no hacia la grieta. El polvo los cegó. El ruido los obligó a pensar en otra cosa, en no morir aplastados. Uno gritó una orden. Retrocedieron unos pasos, buscando terreno firme. Y entonces, como si la sierra quisiera rematar la distracción, un venado, o tal vez solo una cabra cimarrona, cruzó más abajo, asustada por el derrumbe, corriendo entre matorrales. Los hombres la vieron, y, por reflejo, dos de ellos apuntaron. No dispararon, pero la siguieron con la mirada. Ese segundo de mirada fue el segundo que Tomás y Mateo necesitaban para seguir siendo piedra. El polvo tardó en asentarse. Cuando por fin el aire se aclaró, los cazadores ya no estaban a 6 metros, estaban más lejos, reagrupándose, discutiendo. Mateo sintió que le ardían los ojos, no por emoción, por polvo, por vida. Tomás no sonrió, solo cerró los ojos un instante, como si agradeciera a la sierra sin creer en agradecimientos. Los hombres se fueron hacia otro lado, siguiendo la idea de que el derrumbe señalaba una cueva, una grieta, un escondite más obvio. Y cuando el peligro inmediato pasó, Mateo se dio cuenta de algo peor. Si esos hombres eran capaces de subir así, tan cerca, entonces volverían. Y la próxima vez, no habría viento, no habría piedra suelta, no habría venado. La tarde cayó con una lentitud pesada. El sol pintó de naranja la pared de roca, y por un momento el escondite pareció más visible, más expuesto. Mateo se obligó a no mirar la entrada como si fuera una puerta. Era una herida en la piedra, y ellos eran la costra. Esa noche, el silencio volvió a ser raro. No era el silencio normal de la sierra. Era un silencio vigilado. Mateo bajó otra vez al punto de encuentro, aunque sabía que era inútil. Lo hizo porque el cuerpo necesita rituales para no volverse loco. Porque si dejaban de esperar al enlace, era como aceptar que estaban solos. Tomás lo dejó ir, pero lo siguió con la mirada, tenso, listo para jalarlo de vuelta si veía una sombra equivocada. Mateo llegó al lugar, se agachó, esperó. Nada. Y entonces, muy lejos, escuchó un silbido. 3 notas cortas y una larga. Mateo sintió un golpe de esperanza tan fuerte que casi lo traiciona. Estuvo a punto de responder con el mismo silbido, pero se mordió la lengua. Porque el silbido podía ser una trampa. Podía ser el enemigo usando su propio código. El silbido se repitió, pero esta vez había algo raro. No era exacto. La última nota era demasiado larga, como si quien silbaba no supiera medirla. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas. De la oscuridad salió una sombra. No venía por el costado seguro. Venía por un lugar más abierto, como si no le importara ser visto. Mateo distinguió guaraches, pero también distinguió algo que le heló la sangre. La sombra llevaba un sombrero distinto, más rígido, y el brillo mínimo de un botón metálico. Mateo retrocedió un paso sin hacer ruido. Su mano buscó una piedra, cualquier cosa. La sombra se detuvo a unos metros. No habló, solo levantó la mano, como si ofreciera algo. Mateo no se movió. Y entonces, desde arriba, Tomás hizo un sonido mínimo, casi nada. El roce de una piedra contra otra. Una señal entre ellos. Alto. La sombra bajó la mano, se quedó quieta. Y por un segundo, Mateo vio el destello de unos ojos que no eran de muchacho flaco. Eran ojos de hombre adulto, paciente. La sombra dio media vuelta y se perdió en la noche, sin correr, sin prisa. Mateo se quedó helado. Subió de regreso con el cuerpo rígido, como si cada músculo fuera de madera. Cuando volvió a la grieta, Tomás lo miró. Mateo no necesitó explicar. Solo negó con la cabeza. No era el enlace. Era alguien probando. El enemigo ya no solo buscaba con perros y brújulas. Ahora buscaba con mentiras. Mateo sacó su libreta pequeña, la privada, y escribió otra línea, apretando tanto el lápiz que casi lo rompe. Imitan señal.
Trampa. Tomás miró la frase, y luego miró hacia el fondo de la barranca, donde la vía brillaba débil bajo la luna. Y en ese brillo, Mateo vio el futuro como una sombra larga. Si el enlace no volvía, si el enemigo ya imitaba señales, si los cazadores ya marcaban puntos, entonces el puesto no era solo un escondite, era una sentencia. Pero todavía no podían irse, porque justo antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a aclarar, y el frío se metía en los huesos como aguja, Mateo vio movimiento en la distancia, por la vía, no un tren, muchos. Sombras largas, una tras otra, sin luces, avanzando despacio, como si la noche misma se estuviera desplazando sobre rieles. Mateo levantó la vista hacia Tomás. Tomás ya estaba mirando, y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos entendieron lo mismo. Lo que venía no era patrulla, no era provocación pequeña, era el golpe grande. Mateo miró hacia el horizonte donde, en algún lugar, estaba Salas con su gente, creyendo que el ojo seguía enviando papeles, y pensó, con una claridad que dolía, si no logramos avisar, ¿cuántos van a morir sin saber por qué? El sol terminó de salir. La luz lo mostró todo con una crueldad perfecta. Y de pronto, la barranca quedó en una calma absoluta, como si el mundo contuviera el aliento antes de gritar. Mateo apretó la libreta contra el pecho y, sin voz, formuló la pregunta que lo estaba devorando. ¿Ya vienen por nosotros o ya vienen por todos? El papel llegó húmedo, como si hubiera sudado en el camino. No era una carta larga, no era un discurso del coronel Salas, no era una explicación. Eran 4 palabras, apretadas con lápiz, sin saludo y sin firma, como una orden que no admite preguntas. Abandonen el puesto, ya. Mateo lo leyó una vez, luego otra, y la tercera vez ya no estaba leyendo letras. Estaba viendo un hueco abrirse en el suelo, justo debajo de ellos. El enlace, un muchacho que no debía estar vivo si el cerco era real. Estaba agachado en la sombra del arroyo seco, con el pecho subiendo y bajando como fuelle. Traía polvo pegado a la cara, y en el borde del sombrero una mancha oscura que podía ser sangre o lodo. No levantaba la vista hacia la grieta. Hablaba hacia la piedra, como si la piedra fuera la que mandaba. Me siguieron hasta la mitad, susurró. Los perdí en el encinar. Pero están cerrando. El coronel dice que ya no vale, que es demasiado peligro. Arriba, Tomás no se movió. Mateo sintió el impulso de decir algo rápido, algo inteligente, algo que sonara a obediencia. Pero lo que salió fue una pregunta que le raspó la garganta. ¿Y el golpe grande? ¿Los trenes sin luces? ¿Los viste? El enlace tragó saliva. Asintió, apenas. Van hacia el este, hacia donde ustedes dijeron. Y hay más, no solo rurales. Hay federales mezclados, y un capitán, uno que no se cansa. Mateo miró el papel otra vez. Abandonen el puesto. Era como si Salas les estuviera pidiendo que se arrancaran los ojos para no ver el cuchillo venir. Tomás bajó por la cuerda con la lentitud de quien no quiere que la cuerda haga ruido. Cuando tocó el suelo, no saludó al enlace. Le quitó el papel de la mano, lo leyó una sola vez, y lo dobló con cuidado, como si doblara una mortaja. «Dile al coronel que lo recibimos», dijo Tomás. El enlace abrió la boca, esperando el sí que lo liberara. Esperando que Tomás dijera, «Nos vamos». Pero Tomás no lo dijo. Mateo lo entendió antes de que pasara. Lo entendió por la manera en que Tomás miró hacia la vía, hacia el paso estrecho de la barranca, hacia ese cuello de botella donde todo el norte parecía apretarse para pasar. ¿No van a bajar?, susurró el enlace, y en su voz había miedo, pero también algo parecido a enojo. «Los van a encontrar». Mateo se agachó junto a él. Le mostró la libreta grande, la de los reportes, y la pequeña, la privada. Señaló con el dedo una línea. Sombras largas, sin luces, dirección este, hora aproximada. «Si nos vamos hoy», dijo Mateo, «¿quién lo ve mañana? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién le avisa a Salas cuando el tren real venga con ametralladoras y no con cajas vacías?» El enlace apretó los labios. «El coronel dice que ya tiene otros ojos». Tomás soltó una exhalación corta, casi una risa sin alegría. «Otros ojos no conocen esta piedra», dijo. «Otros ojos no saben dónde se rompe el viento. Otros ojos dejan huellas». El enlace miró hacia arriba, hacia la grieta camuflada, y por primera vez pareció ver el puesto como lo que era. No un escondite, sino una condena voluntaria.
Entonces, ¿qué le digo? Mateo miró a Tomás. Tomás no miró a Mateo. Miraba el suelo, como si estuviera leyendo rastros invisibles. Dile que seguimos, dijo Tomás. Y dile que si no recibe papel, no es porque no vimos, es porque ya no pudimos. El enlace se quedó quieto, como si esas palabras fueran una piedra en el pecho. Luego sacó de su morral 2 tortillas duras, un puñado de frijol tostado envuelto en manta, y una cantimplora de cuero con agua tibia. Lo dejó en el suelo, sin ceremonia. Esto es todo lo que pude traer, dijo. Y el coronel también dijo otra cosa. Mateo sintió que el aire se tensaba. Dijo que hay un soplón. Continuó el enlace. En un rancho cerca de San Andrés. Uno que vende información por sal y por perdón. Dijo que los rurales ya saben que el ojo está en la barranca. Solo no saben cuál. Tomás levantó la vista por fin. Sus ojos no mostraron sorpresa, mostraron confirmación, como si esa noticia solo pusiera nombre a algo que ya olía desde hacía días. Vete, dijo Tomás al enlace, y no vuelvas por el mismo camino. El muchacho dudó. Miró a Mateo, buscando una palabra más humana, algo como, cuídense. Pero en guerra, las palabras humanas son un lujo. Se fue. Y cuando su sombra se tragó la noche, el puesto volvió a ser 2 hombres y una piedra, con una orden de retirada que nadie iba a obedecer. Esa noche no durmieron, no por disciplina, por imposibilidad. El cielo estaba limpio, con luna fina, y la sierra parecía una espalda de animal dormido. Abajo, la vía brillaba como una cicatriz, y en esa cicatriz, a medianoche, apareció el primer movimiento. No era un tren, era una columna a pie, silenciosa, pegada a la brecha paralela. Hombres separados por distancia exacta, como cuentas en un hilo. No cantaban corridos, no hablaban fuerte, no fumaban, caminaban con la cabeza baja, como si el suelo les estuviera contando secretos. Mateo levantó los binoculares. Vio sombreros de ala corta, carrilleras cruzadas, y en algunos, el brillo de botones que no eran de campesino. Federales, sí, pero también rurales. Mezcla rara. Mezcla de gente que no se soporta, salvo cuando les pagan por lo mismo. Tomás tocó el brazo de Mateo, una presión mínima. Cuenta. Mateo contó. 22. Luego otros 10 más atrás. Y un hombre en medio, montado, que no llevaba el sombrero como los demás. Lo llevaba recto, como uniforme. Ese hombre no miraba el camino, miraba las laderas. Mateo sintió un escalofrío. No por el frío de la madrugada, por la sensación de ser mirado sin ser visto. Ese es, murmuró Mateo, sin saber por qué lo decía. Tomás no preguntó, ¿quién? Solo ajustó su cuerpo 1 centímetro, para ver mejor sin asomar la sombra. El hombre montado se detuvo justo en el punto donde la barranca se estrechaba. Levantó la mano, la columna se congeló, y entonces hizo algo que Mateo no esperaba. Sacó un pañuelo y se lo amarró a la boca, como si el polvo fuera veneno. Luego señaló hacia arriba, hacia la pared de roca, y 2 hombres se separaron, subiendo por lados distintos. No venían directo a la grieta, venían a cerrar opciones, a obligar a la presa a elegir. Mateo sintió el impulso de agarrar el Mauser y disparar. Tenía el tiro. Tenía la distancia. Tenía el viento a favor. Podía tumbar al capitán del caballo y, por un segundo, imaginar que todo se desordenaría abajo. Pero Tomás le puso 2 dedos sobre el cañón. No fuerte. No como amenaza. Como recordatorio. No disparar. Porque un disparo no era una victoria. Era una firma. Los 2 hombres subieron unos metros, tanteando con las botas, tocando piedras, apartando ramas. Uno llevaba una cuerda enrollada al hombro. El otro, algo peor. Una lata. Mateo frunció el ceño. ¿Una lata? ¿Para qué? El hombre la sacudió. Sonó como si tuviera piedritas adentro. Y entonces Mateo entendió. Querían tirar piedritas en grietas, escuchar huecos, escuchar si había cavidad, si había algo construido. Querían que la montaña les hablara. Tomás apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos. No por miedo, por rabia contenida. Los hombres estaban a 20 metros, 15, 12. Mateo sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que la piedra podía oírlo. Se obligó a respirar por la nariz, lento, como si el aire fuera caro. El hombre de la lata se agachó. Metió la mano en una hendidura de roca. Una hendidura que no era la entrada, pero estaba cerca.
Sacó la mano llena de polvo. Lo olió. Miró al otro. Dijo algo que el viento no dejó subir. Y entonces, abajo, el capitán montado chasqueó la lengua. Un sonido seco. Como quien dice, no pierdan tiempo. Los dos hombres se detuvieron. Miraron hacia arriba. Y por un segundo, Mateo sintió que esos ojos iban a caer justo en la sombra falsa de ramas que cubría la grieta. Pero no pasó, porque en ese instante, desde el lado opuesto de la barranca, se oyó un ruido distinto. Un golpe de piedra, luego otro, y un pequeño derrumbe de grava, como si alguien o algo hubiera pisado mal. Los dos hombres giraron la cabeza, el capitán también, y ese segundo de atención desviada fue suficiente para que Tomás, con una lentitud imposible, moviera una rama seca que estaba mal colocada. La acomodó para que pareciera caída natural. Un gesto mínimo, un gesto que podía salvarlos o condenarlos. Los hombres arriba dudaron. Uno dijo algo como, allá, y empezaron a moverse hacia el ruido del derrumbe. Mateo sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. No era alivio. Era tiempo prestado. La columna abajo siguió. No se fueron, solo pasaron, como quien marca un lugar para volver. Cuando el último hombre desapareció por la curva, Tomás se quedó mirando el camino vacío. Y entonces, por primera vez en días, habló más de 2 palabras seguidas. Ya no es búsqueda, dijo. Es cerco. Mateo tragó saliva. ¿Y Salas? ¿Qué está haciendo allá? Tomás no respondió, porque la respuesta era una pregunta peor. ¿Y si Salas ya estaba corriendo sin saberlo? ¿Y si el golpe grande ya estaba encima de su gente? El amanecer llegó con un sol duro, blanco, que hacía que cada sombra pareciera sospechosa. La piedra se calentó por fuera, pero por dentro seguía fría, como si guardara la noche. A media mañana, pasó un tren. Esta vez sí era real. No venía lento, venía con prisa. Y venía cargado de cajas largas, marcadas con letras que Mateo no alcanzó a leer bien, pero que olían a pólvora desde arriba. En el techo de un vagón, 2 hombres con rifles vigilaban, y en la locomotora, un farol tapado, como si incluso de día quisieran esconderse. Mateo anotó todo: hora, dirección, número de vagones, velocidad aproximada, y al final, una palabra: urgente. Pero ¿a quién se lo iba a dar? El enlace ya se había ido, y si el cerco era real, quizá no volvería. Esa tarde, el viento cambió. Trajo olor a humo lejano. No de fogata, de algo más grande, de monte quemado, de pólvora vieja. Mateo miró a Tomás. Tomás olfateó el aire como animal. «Están quemando», dijo Tomás. «¿Qué?» «Limpian», respondió Tomás. «Queman matorral para ver huellas, para que no haya sombra donde esconderse». Mateo sintió un nudo en el estómago. La sierra, que hasta ahora los había protegido con polvo y derrumbes, podía volverse su enemiga si el fuego subía. Y entonces, cuando el sol ya estaba bajando, llegó algo que no esperaban. Un segundo papel. No lo trajo el enlace, lo trajo el viento, literalmente. Un pedazo de papel, atrapado en una rama de encino cerca del borde, como si alguien lo hubiera lanzado y fallado, o como si hubiera volado desde un bolsillo abierto. Mateo lo alcanzó con cuidado, sin asomarse demasiado. Lo desdobló. No era de Salas. Era una nota escrita con letra distinta, más firme, más arrogante, y decía: «Sé que están ahí, no tengo prisa». Mateo sintió que se le helaban los dedos. Miró a Tomás. Tomás leyó la nota y la arrugó en el puño, despacio, como si estrangulara a alguien invisible. ¿Cómo? Mateo no terminó. Tomás miró hacia abajo, hacia la curva donde la columna había pasado. Sus ojos se clavaron en un punto vacío, como si pudiera ver al capitán aunque no estuviera. «Porque ya no buscan», dijo Tomás. «Ya hablan». Esa noche, por primera vez desde que llegaron al puesto, hablaron de verdad, no de números, no de trenes, no de brújulas. Hablaron como 2 hombres que saben que el tiempo se está acabando. No lo hicieron con discursos, lo hicieron con frases cortas, como si cada palabra pudiera atraer un oído enemigo. Mateo sacó la libreta pequeña, la privada, y la sostuvo entre los dos. «Si morimos», dijo, «esto se queda aquí, nadie lo va a leer». Tomás se encogió de hombros. «La piedra lee», murmuró, y sonó a superstición, pero en su boca era otra cosa. Era resignación. Mateo respiró hondo. «Tomás, si Salas ordenó retirada, es porque cree que ya no servimos».
Tomás lo miró con una calma que daba miedo. Salas cree que la guerra es mover hombres, dijo. Yo sé que la guerra es perderlos. Mateo bajó la vista. ¿Por qué no quieres irte? Tomás tardó en responder. Afuera, un coyote aulló lejos, y el sonido rebotó en la barranca como si la sierra se quejara. Porque ya me fui una vez, dijo Tomás al fin. Me fui de mi rancho cuando llegaron los federales. Me escondí. Pensé, si no me ven, no me matan. Y cuando volví, ya no había nada, ni casa, ni mujer, ni niños, solo ceniza y un poste con un lazo colgando, como burla. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Había oído rumores, sí, pero no así, no con ese detalle. Tomás siguió, sin levantar la voz. Desde entonces, cada vez que alguien me dice, vete, yo escucho otra cosa. Escucho, deja que pase, y yo ya dejé que pasara. Una vez, no otra. Mateo apretó la libreta. Pero aquí, si nos encuentran, no solo morimos, nos sacan información, nos hacen hablar. Tomás negó con la cabeza. No me sacan nada, dijo. Y no era valentía, era decisión. Mateo sintió un escalofrío, porque entendió que Tomás ya había elegido su final desde hace años. Solo estaba esperando el lugar correcto. El silencio se hizo pesado. Y en ese silencio, Mateo pensó en algo que no quería pensar. Si el puesto iba a sobrevivir, quizá no podían sobrevivir los dos. Tomás fue el que lo dijo sin decirlo. Se inclinó hacia Mateo y señaló con la barbilla hacia el oeste, hacia una barranca parecida, a varios kilómetros, donde el terreno hacía un pliegue similar. Hay otro corte, susurró. Lo vi cuando vine por agua la primera semana. Se parece, desde abajo se ve igual. Si alguien prende fuego ahí, ellos corren allá. Mateo lo miró. ¿Fuego? Repitió, y la palabra le supo a traición. Porque fuego era lo único que gritaba. Aquí estoy. Tomás asintió. Fuego falso, dijo. No aquí, allá. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y quién lo prende? Tomás no respondió. No hacía falta. Mateo abrió la boca para decir, no, para decir, no puedes, para decir, busquemos otra cosa. Pero no encontró ninguna otra cosa, porque el cerco era real, el enlace podía no volver, y el golpe grande ya estaba rodando sobre rieles. Si haces eso, dijo Mateo, no regresas. Tomás lo miró con una especie de cansancio antiguo. ¿Y tú sí? Preguntó. Mateo no supo qué contestar, porque la verdad era que ninguno tenía garantizado regresar. Solo tenían garantizado elegir cómo. Tomás extendió la mano. No pedía perdón. Pedía la libreta. Mateo dudó un segundo. Esa libreta era su cabeza, sus cálculos, sus horas, su manera de darle sentido al caos. Pero se la dio. Tomás la tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego sacó del bolsillo interior de su camisa un pedazo de manta y envolvió la libreta. La ató con un nudo simple, de esos que no se sueltan aunque la mano tiemble. Esto se va contigo, dijo Tomás. Si tú vives, que alguien sepa, no por mí, por los que no tuvieron ni papel. Mateo sintió que los ojos le ardían. No lloró, no podía. Llorar era moverse por dentro, y moverse por dentro era peligroso. ¿Y si yo no vivo? Preguntó Mateo, casi sin voz. Tomás se encogió de hombros. Entonces la sierra se lo queda, dijo. Y la sierra no habla. Pero recuerda. Se quedaron un momento sin decir nada. Afuera, el viento movió las agujas de pino. Sonó como lluvia seca. Tomás se preparó al atardecer. No llevaba mucho. El cuchillo, el pedernal, un par de cartuchos y un pequeño paquete de dinamita que Salas les había dado por si alguna vez necesitaban volar un tramo de vía. No para usarla aquí, sino para hacer ruido allá, para hacer creer. Mateo lo miró ajustar el zarape sobre los hombros. Vio sus guaraches gastados. Vio sus manos, llenas de cicatrices viejas. Y de pronto, Tomás no parecía un topo que se escondía. Parecía un hombre que por fin iba a dejar de esconderse. Tomás, dijo Mateo, y su voz se quebró un poco. Sí, si te oyen, si te rodean. Tomás lo interrumpió con un gesto. 2 dedos levantados. La señal de siempre. No más palabras. Luego, por primera vez desde que se conocieron, Tomás tocó el hombro de Mateo con la mano entera. Un contacto breve, torpe, como si no recordara cómo se hace. Y se fue.
Mateo lo vio desaparecer entre sombras de encino y piedra, bajando por un lado donde la luna no pegaba. No corrió. No se apuró. Caminó como quien ya no le debe nada al tiempo. La noche se estiró. Mateo se quedó en la grieta, con el oído pegado al mundo. Cada sonido era una amenaza. Cada silencio, una trampa. A lo lejos, muy lejos, se oyó primero un chasquido, luego otro, como ramas rompiéndose. Mateo apretó la libreta envuelta. Esperó. Y entonces, de pronto, el cielo se encendió. No aquí, allá. Una lengua de fuego subió por la ladera de la otra barranca, roja y viva, como si alguien hubiera clavado una antorcha en el corazón de la sierra. El fuego iluminó el humo, y el humo se volvió una columna negra contra las estrellas. Mateo sintió que el estómago se le caía, porque el fuego era hermoso y era una sentencia. Abajo, en la brecha, se escucharon gritos, órdenes, caballos moviéndose, un silbido corto, repetido, el mismo silbido de cazadores, y luego, disparos. No muchos al principio. 2, 3, como tanteo. Después una ráfaga más larga, y un grito que no era de mando, sino de dolor. Mateo se quedó inmóvil, mirando el fuego como si el fuego pudiera devolverle a Tomás. El combate duró poco. En la distancia, las voces se mezclaron con el crepitar del monte. Se oyó un estallido seco, más fuerte que un disparo. La dinamita. Un golpe que hizo eco en la barranca y levantó pájaros dormidos. Después, silencio. Un silencio pesado, como si la sierra hubiera tragado saliva. El fuego siguió ardiendo un rato, como un faro para todos, para los rurales, para los federales, para cualquiera que tuviera ojos. Luego empezó a bajar, a convertirse en brasas. Mateo no se movió. No podía. Si bajaba, si corría hacia el fuego, no solo se perdía Tomás, se perdía el puesto. Y con el puesto, se perdía Salas. Esperó hasta que el cielo empezó a palidecer por el este. Y entonces, cuando la noche ya estaba cansada, escuchó el silbido. 3 cortas y una larga. Esta vez era exacto, perfecto, como una llave en su cerradura. Mateo bajó con la cuerda, con el cuerpo temblando no de frío, sino de urgencia. En el punto de encuentro, apareció el enlace, el mismo muchacho, pero ahora con los ojos desorbitados. «¿Lo vieron?», susurró. Corrieron hacia el fuego. El capitán se fue con casi todos. El coronel está moviendo el campamento. Dice que gracias a ustedes no los agarraron dormidos. Mateo le metió en la mano el paquete de papeles, los reportes de los trenes, las horas, la dirección del golpe grande, y encima, sin pensarlo, le puso la libreta pequeña envuelta. «Esto también», dijo. «Si yo no terminó». El enlace apretó el paquete contra el pecho. «¿Y Tomás?», preguntó, y su voz se hizo pequeña. Mateo miró hacia el fuego ya apagado en la distancia. No había respuesta que no doliera. «Dile al coronel que el fuego funcionó», dijo Mateo. «Y dile que el topo se tragó el resto, porque decir «murió» era hacerlo real». El enlace asintió, con la cara apretada. Se fue sin mirar atrás. Mateo subió de nuevo a la grieta, y cuando entró, el puesto le pareció más estrecho, como si la piedra hubiera decidido cerrarse sobre él. Se sentó donde antes se sentaba Tomás. Miró el lugar vacío. El zarape de Tomás ya no estaba. Su olor, sí, sudor seco, tierra, humo viejo. Mateo se quedó un rato con la mano en la pared, como si tocara una tumba. Y entonces, abajo, se oyó un disparo. No venía del fuego falso, venía de aquí, cerca. Mateo se pegó al borde, apenas lo suficiente para ver sin ser visto. Una patrulla de rurales avanzaba por la brecha. No iban rápido, iban con calma. Y lo peor, iban riéndose. Uno de ellos llevaba algo colgando de la silla del caballo, un pedazo de manta quemada, un trozo de zarape. Mateo sintió que la sangre se le iba a la cara. No sabía si era de Tomás. No podía saberlo. Pero el mensaje era claro. Entendieron el engaño. Y estaban furiosos. El capitán, porque sí, ahí estaba otra vez, como si el fuego no lo hubiera distraído del todo, levantó la mano. La patrulla se detuvo justo debajo de la pared de roca. Y entonces hicieron algo que Mateo no había visto antes. Empezaron a disparar al azar. No hacia la vía, no hacia el monte, hacia las laderas,
hacia los matorrales, hacia las piedras, disparos sueltos, espaciados, como quien toca una puerta esperando que alguien conteste. Mateo entendió la lógica con un horror frío. Querían provocar un reflejo. Querían que alguien respondiera. Querían que el ojo parpadeara. Un disparo pegó en una roca cerca de la grieta. Saltaron chispas. Un fragmento de piedra cayó dentro, golpeando el suelo con un clic. Mateo no se movió. Abajo, uno de los rurales gritó: «A ver si muy calladitos». Otro se rió. «Dicen que hay un maestro allá arriba, que nos enseñe». Mateo apretó los dientes. Sintió el impulso de gritar, de insultar, de disparar, de hacer cualquier cosa humana. Pero lo humano era lo que los mataba. Los disparos siguieron un rato. Luego se detuvieron. La patrulla se movió unos metros. Volvió a disparar, como si estuvieran dibujando un círculo de ruido alrededor de la barranca. Cuando por fin se fueron, el silencio que dejaron no fue alivio. Fue amenaza. Mateo se quedó solo con el sonido de su propia respiración. Y entonces, por primera vez, sintió miedo de algo que no era el enemigo. Sintió miedo del sueño, porque con Tomás se turnaban. 4 horas uno, 4 horas el otro. Ahora no había turnos. Ahora el cuerpo iba a cobrar su deuda. Mateo improvisó una cuerda fina con un pedazo de ixtle que tenían para amarrar ramas. La ató a su muñeca y al extremo de una rama flexible dentro de la grieta. Si se dormía y el brazo caía, la rama lo jalaría. Un golpe pequeño, brutal, para arrancarlo del sueño. Se rió por dentro, sin alegría. Un maestro de escuela convertido en animal que se pone trampas a sí mismo. Pasó el primer día solo, luego el segundo. El sol subía y bajaba como si nada. Los trenes pasaban a veces, menos. Las patrullas pasaban más, siempre. Mateo comía migajas. Un pedazo de tortilla por la mañana, un frijol tostado por la tarde, un sorbo de agua que sabía a cuero y a desesperación. Y entonces llegó el tercer día, y el enlace no apareció. Mateo bajó igual. Esperó igual. Se quedó hasta que el cielo empezó a aclarar, y los pájaros se atrevieron a cantar. Nada. Subió con la boca seca. Miró la cantimplora, casi vacía. Miró el paquete de frijol, casi nada. Miró la vía, vacía por horas. Y en esa quietud, la idea se le metió como espina. Puede que no muera por una bala. Puede que muera por sed, aquí, pegado a una piedra, sin que nadie lo vea. Se sentó en la grieta, con la cuerda atada a la muñeca, y miró hacia el horizonte donde, en algún lugar, Salas estaría moviendo hombres gracias a un papel que quizá ya llegó, o quizá nunca llegó. Mateo apretó la mandíbula, y se hizo la pregunta que no quería hacerse, la pregunta que no tenía respuesta limpia. Si el enlace no vuelve, ¿cuánto tiempo puede un ojo seguir abierto cuando el cuerpo ya no tiene agua para llorar? El primer día solo no fue el peor. El peor fue cuando Mateo se dio cuenta de que podía acostumbrarse. No a la sed, no al hambre, no al miedo de que un rural le metiera una bala a la piedra por puro capricho. A lo otro, a esa idea venenosa de que el mundo podía reducirse a un rectángulo de sombra, a una rendija entre ramas, a una vía que brillaba abajo como una cicatriz, y a un lápiz mordido entre los dientes. Esa mañana, después de la tercera noche sin enlace, Mateo despertó con el tirón de la cuerda en la muñeca. La rama flexible le jaló el brazo como si alguien lo hubiera sacudido con rabia. Abrió los ojos de golpe, tragó aire, y por un segundo no supo dónde estaba. Luego volvió todo. El olor a polvo caliente, el sabor a cuero viejo en la boca, el zumbido de moscas que no deberían estar ahí tan arriba, y el silencio de la sierra, ese silencio que no es paz, sino espera. Se quedó inmóvil, contando latidos, hasta que el temblor en las piernas se le fue. Afuera, el sol ya pegaba duro. En la barranca, el aire subía como un aliento caliente desde el arroyo seco. Mateo se asomó lo mínimo, lo justo para ver la curva del paso estrecho. Nada, ni tren, ni columna, ni burro, ni pastor. Solo la línea de rieles y, más allá, el camino de tierra paralelo, con huellas viejas marcadas como cicatrices sobre cicatrices. Si el enlace no vuelve, se dijo, y no terminó la frase, porque terminarla era aceptar que estaba cortado del mundo. Se obligó a hacer lo que Tomás le había enseñado sin palabras. Primero, revisar lo que te mantiene vivo. La cantimplora de cuero. Un dedo de agua tibia.
con sabor a animal y a desesperación. Las tortillas, una esquina dura, casi piedra. Los frijoles tostados, un puñado que ya parecía menos, aunque él juraba que los contaba. Mateo los separó en montoncitos, como si fueran números en un pizarrón. Uno para hoy, uno para mañana, uno para si pasa algo. Si pasa algo, repitió, y se rió por dentro, sin alegría. Aquí siempre pasaba algo, solo que a veces el algo era el silencio. El sueño era el enemigo más paciente. No venía con botas ni con perros, venía con una mano suave en la nuca, empujándote hacia abajo, hacia un segundo de oscuridad que podía costarte la vida. Mateo había intentado resistirlo con voluntad, como si la voluntad fuera un fusil. No funcionaba, el cuerpo cobraba. Así que inventó reglas, como en la escuela, microsiestas de 10 minutos, con la cuerda atada, luego 20 minutos de ojos abiertos, mirando un punto fijo, luego 5 minutos de escribir cualquier cosa, aunque no hubiera nada que reportar, solo para mantener la mente despierta. En la libreta grande, la de los reportes para salas, ya no escribía tanto. ¿Para quién? ¿Para el viento? Pero en la libreta pequeña, la privada, la que Tomás le había dejado como si le dejara un corazón envuelto en manta, ahí sí. Ahí anotaba cosas que no eran solo trenes. Hoy el sol pega como martillo. Hoy escuché un coyote a mediodía. Raro. Hoy soñé con el aula y desperté con la cuerda como si el maestro me jalara de la oreja. A media mañana. Por fin. Movimiento. No un tren. Una patrulla. 4 hombres a caballo, 2 a pie, y un perro flaco que olía el suelo como si leyera un libro. Venían despacio, sin prisa, como quien ya sabe que el conejo está en el monte y solo falta cansarlo. Mateo levantó los binoculares. Vio carrilleras cruzadas, sombreros de ala corta, y en uno de los jinetes, una chaqueta mejor cortada, con botones que brillaban. No era cualquier rural, era alguien que quería que lo vieran como autoridad. Y entonces lo vio, el capitán, el mismo de la nota, el que había escrito, «No tengo prisa». Venía sin apuro, mirando las laderas como si fueran páginas. Se detuvo justo donde el paso se estrechaba, levantó la mano, y todos se quedaron quietos. El perro tiró del lazo, olfateando hacia arriba. Mateo sintió el impulso de apretar el Mauser. Tenía el tiro, tenía el viento, tenía la rabia. Podía borrar ese sombrero recto del mundo. Pero la mano de Tomás ya no estaba para detenerlo. Y aún así, Mateo sintió esos 2 dedos imaginarios sobre el cañón. No disparar. Un disparo era una firma. Un disparo era decir, aquí. El capitán sacó algo del bolsillo. No era un arma. Era un papel doblado. Lo abrió, lo miró, y luego lo guardó. Como si estuviera comparando el paisaje con una lista. ¿Una lista de qué? ¿De grietas? ¿De piedras? ¿De lugares donde un hombre podría desaparecer? El capitán dijo algo. Uno de los hombres a pie se separó y empezó a subir por un costado, tanteando con la bota, tocando piedras, apartando ramas. El otro se fue por el lado contrario. No venían directo. Venían a cerrar opciones, como antes, pero ahora lo hacían con calma, con método, como si el tiempo fuera suyo. Mateo se pegó a la pared de roca. Sintió el calor de la piedra en la mejilla. El hombre subía. 20 metros, 15, 12. Y entonces, de pronto, el capitán hizo algo que a Mateo le heló la sangre. Se quitó el sombrero y lo levantó, como si saludara a alguien invisible allá arriba. «Ya sé que me miras», parecía decir ese gesto. «Y yo también te miro». El hombre que subía se detuvo. Miró hacia una hendidura cercana. Metió la mano. Sacó polvo. Lo olió. Sonrió, como si el polvo le contara un chiste. Mateo apretó los dientes. No podía moverse. No podía respirar fuerte. No podía ni tragar saliva. El hombre dio un paso más, y en ese instante, el perro abajo empezó a ladrar hacia el camino, no hacia arriba. Un ladrido agudo, insistente. Todos voltearon. Por la curva apareció una carreta vieja, tirada por una mula, con un campesino flaco y una mujer cubierta con rebozo. Venían despacio, como si no supieran que estaban entrando en una boca de lobo. El capitán bajó el sombrero. Hizo una seña. 2 rurales fueron hacia la carreta. Mateo vio cómo los detuvieron. Vio cómo el capitán habló con el campesino. Vio cómo el campesino levantó las manos, temblando. Vio cómo la mujer se bajó, con un niño pequeño pegado a la falda. Y entonces entendió la jugada.
No era solo búsqueda, era presión. Era usar gente como cebo. Si arriba había alguien, si el ojo era humano, quizá no aguantaría ver lo que venía. Uno de los rurales empujó al campesino contra la carreta. Otro le revisó los bolsillos. El capitán se acercó a la mujer, le levantó el rebozo con 2 dedos, como si revisara mercancía. Mateo sintió náusea. Sintió la mano irse sola hacia el fusil. ¿Vas a disparar por ellos? ¿Vas a firmar tu muerte por un desconocido? ¿Y si eso condena a Salas y a los pueblos que dependen de tus reportes? El capitán dijo algo más. Uno de los rurales sacó una cuerda. No para amarrar la carreta, para amarrar al campesino. El niño empezó a llorar. Un llanto que subió por la barranca como un cuchillo. Mateo cerró los ojos un segundo. Se obligó a recordar la cara de Tomás cuando hablaba de su rancho quemado. Se obligó a recordar el poste con el lazo colgando. Se obligó a recordar que la guerra no te deja elegir entre bien y mal. Te deja elegir entre 2 males y te cobra igual. Cuando abrió los ojos, el capitán ya había hecho su punto. No los mató. No ahí. Los soltó con una patada en la rueda de la carreta, como quien dice, váyanse, y cuenten lo que vieron. Era un mensaje para los ranchos, para los soplones, para cualquiera que dudara. Nosotros mandamos. Y también era un mensaje para Mateo. Mira lo que puedo hacer mientras tú no disparas. La patrulla se fue. El hombre que subía bajó sin prisa, como si hubiera marcado mentalmente cada piedra. El capitán se montó y, antes de irse, volvió a mirar hacia arriba. No podía ver la grieta. Pero Mateo sintió esos ojos igual. Cuando desaparecieron por la curva, Mateo se quedó temblando, no de frío, sino de rabia contenida. Se llevó la tortilla a la boca y la mordió como si fuera carne. Le dolieron los dientes. No importó. Necesitaba sentir algo que no fuera impotencia. Ese día, el tren pasó al atardecer. Venía desde el oeste, lento, como si cargara el peso del mundo. 3 vagones de carga, uno de pasajeros con ventanas tapadas, y detrás, un vagón plano con cajas largas. Mateo anotó todo: hora, dirección, número de vagones, velocidad. En el techo del vagón de pasajeros, 2 hombres con rifles. En la locomotora, el farol cubierto aunque todavía había luz. Y entonces vio algo que no había visto antes. En uno de los vagones de carga, una marca pintada a brocha. Una letra grande. Torpe. No era un número de ferrocarril. Era una señal de bodega militar. Y debajo, otra marca. Una cruz pequeña, como de inventario. Mateo tragó saliva. Eso no era solo munición. Eso podía ser dinamita. O ametralladoras. O algo que, si llegaba a destino, iba a convertir una emboscada en masacre. ¿A quién se lo iba a decir? Esa noche, el viento cambió. Trajo olor a humo, sí, pero también algo más. Olor a carne cocida, a grasa quemada. No era fogata de campesino, era campamento grande, era gente. Mateo se pegó al borde con los binoculares, buscando luces. No vio fogatas, vio sombras, vio movimiento sin luz, vio, en la distancia, una línea de hombres avanzando por la ladera, como hormigas. Estaban cerrando. Y entonces, cuando el cielo ya estaba negro y las estrellas parecían agujeros, escuchó el silbido. 3 cortas y una larga. Mateo se quedó congelado. El silbido venía del punto de encuentro, pero el enlace no había venido en días. ¿Era él? ¿O era una trampa? ¿Cuántas veces habían usado ese silbido para salvarse? ¿Y cuántas veces podía el enemigo aprenderlo? Mateo bajó por la cuerda con una lentitud que le quemaba los músculos. Cada roce de la suela contra la roca le parecía un grito. Llegó al arroyo seco, se pegó a la sombra, y esperó. El silbido se repitió, más bajo. Mateo apretó el cuchillo. No el fusil, el cuchillo. Porque si era una trampa, un disparo lo delataba. Y si era el enlace, un disparo lo mataba. Una figura salió de la oscuridad. No era el muchacho. Era un hombre más grande, con sombrero viejo, zarape oscuro, y una manera de moverse que no era de soldado. Cojeaba un poco, traía un costal al hombro. Mateo no se movió. «Maestro», susurró la figura, y la voz era ronca, como de alguien que fuma hoja seca. «No dispares, no traigo rifle». Mateo sintió el corazón golpeándole las costillas. «¿Quién eres?» El hombre levantó las manos despacio. «Me dicen Hilario. Soy de San Andrés.
del rancho que está cerca del soplón. Esa palabra, soplón, cayó como piedra. Mateo apretó el cuchillo. ¿Por qué estás aquí? Hilario tragó saliva. Porque el enlace, el muchacho, lo agarraron. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cuándo? Hace 2 noches. Lo esperaron en el ojo de agua. Lo siguieron. No llegó a ustedes porque no lo dejaron llegar. Mateo cerró los ojos un segundo. Vio la cara del muchacho, el pecho subiendo y bajando como fuelle, la mancha en el sombrero. Vio su miedo. Y ahora lo vio en el suelo, en algún lugar, con botas alrededor. ¿Y tú por qué no estás muerto?, preguntó Mateo, y su voz salió más dura de lo que quería. Hilario bajó la mirada. Porque yo no soy enlace. Yo soy el que trae cosas cuando ya no hay enlace. El que se mete donde no debe porque tiene una deuda. ¿Deuda con quién? Hilario levantó la vista, y en sus ojos había algo que Mateo no esperaba: vergüenza. Con Tomás. Mateo se quedó quieto. Tomás está muerto. Hilario negó despacio. No lo vi morir. Esa frase, tan simple, le abrió una grieta en el pecho a Mateo. No era esperanza limpia. Era peor. Era incertidumbre. Era la posibilidad de que Tomás estuviera vivo en algún lugar, herido, escondido o capturado. «Habla», dijo Mateo. Hilario respiró hondo. La noche del fuego falso. Yo estaba cerca. Yo vi a un hombre bajar corriendo, con humo en la ropa. No era rural. No era federal. Era uno solo. Se metió al arroyo y se arrastró como animal. Los rurales lo siguieron, sí. Pero luego se escuchó un tiro, uno solo, y después gritos, y después nada. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Y al amanecer, vi sangre en las piedras, pero no vi cuerpo. Vi huellas que se iban hacia el norte, hacia los encinos, huellas de alguien que arrastra una pierna. Mateo apretó los dientes. Tomás cojeando. Tomás vivo. O Tomás arrastrado por alguien más. ¿Qué era mejor? ¿Qué era peor? Hilario abrió el costal y sacó 2 cosas: un pedazo de queso seco envuelto en manta y una botella pequeña de mezcal, de vidrio grueso. También una cantimplora con agua, más pesada que la de Mateo. «Esto es para que no te mueras como perro», dijo Hilario. «¿Y esto?». Levantó un papel doblado. «Esto lo mandó el coronel Salas». Mateo sintió un golpe en el pecho. «¿Salas está vivo?». Hilario asintió. «Está moviéndose. Dice que tus reportes lo salvaron, que se fueron antes de que cerraran el cerco, que los trenes que viste eran para aplastar a los pueblos que ayudan a Villa, y que ustedes les quitaron el tiempo». Mateo agarró el papel con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, como si fuera frágil. No era una orden, era una frase corta, escrita con prisa. «Si sigues ahí, no eres hombre, eres el ojo. Te debemos vidas. Vuelve cuando puedas». Mateo leyó y sintió algo raro. No alegría, no alivio, una especie de vacío, porque la confirmación de que había servido no lo liberaba, lo amarraba más. Hilario lo miró. «El coronel dice que te bajes, que ya no vale». Mateo levantó la vista hacia la oscuridad arriba, hacia la grieta que era su mundo. «Si me bajo, ¿quién ve mañana?». Hilario apretó la mandíbula. «Otros pueden ver». Mateo negó despacio. «Otros no conocen esta piedra». Hilario lo miró como si viera a un loco. «Te vas a morir aquí». Mateo se quedó callado un momento. Luego dijo, casi sin voz: «Aquí soy útil». Y al decirlo, se dio cuenta de que era verdad, y de que era una condena. Hilario le pasó el agua, el queso, el mezcal. Mateo bebió un trago pequeño de agua primero. Sintió que el cuerpo lo absorbía como tierra seca. Luego mordió el queso. Le supo a vida. El mezcal lo guardó, no por prudencia, por miedo, porque sabía que el mezcal podía volverse una excusa para dormir. «Hay otra cosa», dijo Hilario, y su voz bajó aún más. «El soplón, el que vende por sal y perdón, no es quien tú crees». Mateo frunció el ceño. «¿Quién es?». Hilario tragó saliva. «Es un hombre de los tuyos, uno que estuvo con Salas, uno que se cansó, uno que cree que Villa ya perdió y que es mejor venderse antes de que lo cuelguen». Mateo sintió un frío en la espalda. «¿Nombre?». Hilario dudó. Miró hacia la oscuridad,
como si el nombre pudiera invocar algo. Le dicen el Güero Nájera. Mateo cerró los ojos. Había escuchado ese apodo en el campamento, en murmullos. Un hombre que siempre tenía sal en el bolsillo. Un hombre que siempre sabía dónde había agua. Un hombre que sonreía demasiado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mateo. Hilario apretó los labios. Porque lo vi hablar con el capitán. Y porque el capitán dijo, el maestro sigue arriba. Ya está solo. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Así que el enemigo no solo sospechaba, sabía. Sabía que Tomás ya no estaba. Sabía que quedaba uno. Y un hombre solo es más fácil de quebrar. Hilario se acercó un poco. Escúchame, maestro. Yo no soy soldado. Yo no sé de estrategias. Pero sé de gente. Y ese capitán no quiere matarte rápido. Quiere que te canses. Quiere que te equivoques. Mateo asintió despacio. Entonces no me equivoco. Hilario lo miró con tristeza. ¿Y si te ponen algo abajo? ¿Una mujer? ¿Un niño? ¿Un enlace falso? Mateo apretó el cuchillo. Entonces me trago la rabia. Hilario soltó una exhalación, como si eso le doliera. Eres joven para hablar así. Mateo lo miró. Ya no. Hilario se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo humano. Algo como, que Dios te cuide. Pero en la sierra, las palabras humanas también son huellas. Volveré si puedo, dijo Hilario. Si no vuelvo, no es porque no quise. Mateo asintió. No vuelvas por el mismo camino. Hilario desapareció en la noche. Mateo subió de nuevo a la grieta con el costal más pesado y el corazón más pesado todavía. Se acomodó en su rincón, ató otra vez la cuerda a la muñeca y se obligó a mirar. Los días siguientes se volvieron una cosa viscosa, como lodo que se pega a las botas. A veces pasaban trenes, a veces no. A veces pasaban columnas, a veces solo pasaban sombras. Pero siempre, siempre, había señales de que lo estaban rodeando. Una mañana, Mateo vio algo que le dio escalofrío. Hombres cortando matorral en la ladera opuesta. No con prisa, con método, con machetes. Estaban limpiando la montaña para quitarle la piel, para que no hubiera dónde esconderse. Otra tarde, vio a un grupo de rurales detenerse en el arroyo seco, justo donde Hilario había estado. Uno de ellos se agachó, tocó el suelo y se llevó los dedos a la boca, como si probara la humedad. Luego miró hacia arriba y sonrió. Mateo se quedó inmóvil. Pero por dentro, algo se apretó. Ya no era solo vigilancia, era un juego de paciencia. Y el capitán había dicho que no tenía prisa. Las noches fueron peores, no por el frío, sino por la mente. Mateo empezó a escuchar cosas que no estaban. Al principio, eran sonidos pequeños, un lápiz escribiendo cuando él no escribía, un susurro de papel doblándose, un paso dentro de la grieta cuando él estaba solo. Luego vinieron las voces. La primera vez, fue la voz de su madre, desde años atrás, desde un patio de tierra en su pueblo, llamándolo para comer. Mateo abrió los ojos de golpe, con la cuerda tirándole la muñeca, y casi respondió en voz alta. Se mordió la lengua hasta sentir sangre. La segunda vez, fue la voz de Tomás. No una voz clara, un murmullo, como si viniera desde dentro de la piedra. No te duermas, decía. No te duermas. Mateo se quedó mirando la oscuridad, con los ojos abiertos hasta que le ardieron. Se dijo, es el cansancio, es la sed. Es la mente buscando compañía como un perro busca sombra. Pero la sierra tiene sus supersticiones, y Mateo las conocía aunque se creyera hombre de números. En los pueblos decían que en las barrancas viven cosas que no son animales, que si te quedas demasiado tiempo mirando un mismo camino, el camino te mira de vuelta, que si comes lo que te ofrece la sombra, ya no vuelves a ser de los vivos. Una noche, medio dormido, Mateo soñó que alguien le extendía una tortilla caliente. La olió. Olía a maíz recién hecho, a hogar. Abrió la mano para tomarla, y la cuerda lo jaló, brutal, devolviéndolo al mundo. Se quedó jadeando, con la mano en el aire, como un mendigo. Casi, susurró, y no supo si hablaba del sueño o de la muerte. En medio de esa degradación lenta, llegó el golpe moral que lo partió. Fue al amanecer, cuando el cielo todavía estaba gris, y la vía parecía una línea de plomo. Mateo vio una figura sola caminando por el camino paralelo, con un costal al hombro. Cojeaba. El corazón se le subió a la garganta. ¿Tomás?
Levantó los binoculares con manos temblorosas. No era Tomás. Era Hilario. Hilario caminaba despacio, como si supiera que lo miraban, y detrás de él, a distancia, venían dos jinetes, rurales. Mateo sintió que el mundo se estrechaba. Hilario no corría. No podía. Los jinetes se acercaban con calma, como quien ya tiene la presa. Mateo apuntó el Mauser. Tenía el tiro. Tenía el viento. Podía tumbar a uno. Podía tumbar a los dos. Podía salvar a Hilario. Y entonces vio algo que lo detuvo. Hilario, sin voltear, levantó una mano y la movió apenas, como quien espanta una mosca. Un gesto mínimo. Pero Mateo lo entendió como si fuera un grito. No dispares. Hilario siguió caminando. Los jinetes lo alcanzaron. Uno le dio un golpe con la culata. Hilario cayó de rodillas. El otro se bajó, le arrancó el costal, lo abrió, revisó. Luego lo levantaron a jalones y lo empujaron hacia la curva. Mateo apretó el gatillo hasta que le dolió el dedo. No disparó, no porque no quisiera, porque no podía, porque si disparaba, el capitán tendría su firma, y el puesto moriría, y con el puesto, morirían otros que ni siquiera sabían su nombre. Esa noche, Mateo escribió en la libreta pequeña: Hoy vi a un hombre pedir con la mano que lo dejara morir en silencio. No escribió el nombre, porque escribirlo lo hacía más real. Pasaron semanas, o meses. Mateo dejó de contar como antes. El tiempo se volvió una cuerda más, tirándole la muñeca. Pero la guerra afuera seguía cambiando, y la barranca lo escuchaba todo. Un día, los trenes empezaron a llevar banderas distintas. Los rumores que subían desde abajo, en voces de soldados que no sabían que los oían, hablaban de Carranza, de Villa, de traiciones, de generales que cambiaban de bando como quien cambia de camisa. Mateo no entendía todo, pero entendía lo esencial. El norte seguía sangrando, y la vía seguía siendo la arteria. Y entonces llegó el gran reporte, el que, sin saberlo, iba a cambiar algo más grande que su barranca. Fue una madrugada sin luna. Mateo estaba medio dormido, con la cuerda tensa, cuando sintió vibración en la piedra. No sonido. Vibración. Como si la montaña misma temblara. Se asomó lo mínimo. Venía un tren largo, demasiado largo, sin luces, con la locomotora apagando chispas como si las mordiera. Y detrás, vagones y vagones, más de los que Mateo había visto nunca en ese paso. En algunos, siluetas de hombres en el techo. En otros, cajas apiladas hasta el borde. Y en el último, algo que lo hizo tragar saliva. Un vagón plano con piezas metálicas grandes, cubiertas con lona. No eran cajas, eran partes de algo pesado. ¿Ametralladoras? ¿Cañones? ¿Equipo para reparar vías? ¿Para construir un puente? ¿Para mover una guerra entera? Mateo escribió como un loco, con el lápiz temblando. Hora, dirección, número aproximado de vagones, velocidad. Hizo cálculos rápidos, como antes, como cuando era el maestro. Si este tren va hacia tal punto, llega en tantas horas. Si descarga ahí, entonces la columna puede salir por tal camino. Si eso pasa, el campamento de Salas, o el pueblo de San Andrés, o cualquier rancho que haya dado tortillas a un villista, queda en medio. ¿Y a quién se lo iba a dar? Esa misma noche, cuando el tren ya era un recuerdo, escuchó el silbido otra vez. 3 cortas y una larga. Mateo bajó con el corazón golpeándole el pecho. Esta vez no era Hilario. Era el enlace. O lo que quedaba de él. El muchacho apareció de la sombra como un fantasma. Más flaco, con la cara marcada. Un ojo hinchado. Pero vivo. Mateo se quedó helado. Te agarraron. El muchacho asintió, sin orgullo. Me soltaron. Esa frase fue peor que me escapé. Porque me soltaron, significaba que lo habían usado. Que lo habían dejado ir con intención. ¿Por qué? Susurró Mateo. El enlace tragó saliva. Porque quieren que tú creas que todavía hay camino. Quieren que tú bajes. Quieren que tú confíes. Mateo sintió un frío en el estómago. ¿Y tú por qué viniste? El muchacho levantó la vista, y en sus ojos había algo duro. Porque aunque me soltaron, no me compraron. Mateo le metió el paquete de papeles en la mano, casi con violencia. Esto. Ahora. Tren largo. Sin luces. Mucho equipo. Dile a Salas que si se queda donde está, lo parten. El enlace apretó el paquete contra el pecho.
El coronel ya no está donde estaba. ¿Qué? El muchacho respiró hondo. Salas se movió al norte. Se juntó con otra gente. Dicen que Villa anda herido en algún lado. Dicen que Carranza manda desde lejos. Dicen muchas cosas. Pero Salas sigue vivo. Y sigue necesitando ojos. Mateo sintió algo que no era alivio. Era una confirmación amarga. Su sufrimiento seguía teniendo utilidad. Y eso lo amarraba más. El enlace miró hacia arriba, hacia la grieta. El coronel me mandó a traerte. Mateo no respondió. Mateo, dijo el muchacho, y fue la primera vez que alguien decía su nombre ahí abajo en mucho tiempo. Sonó extraño, como si no le perteneciera. Te van a matar, o te van a volver loco. Ya estás medio ido. Mateo apretó la mandíbula. ¿Y Tomás? El enlace bajó la mirada. No lo encontraron. Mateo sintió que el pecho se le apretaba. ¿Vivo? El enlace negó despacio. No sé. Solo sé que el capitán anda furioso porque el topo se le fue como humo. Y cuando un hombre así se enoja, hace cosas. Mateo cerró los ojos un segundo. Tomás como humo, Tomás como piedra, Tomás como deuda. El enlace extendió la mano, como si fuera a agarrarlo del brazo. Vámonos, hoy, antes de que amanezca. Mateo miró la oscuridad de la barranca, miró la curva, miró la vía, y sintió algo que le dio miedo de verdad. No quería irse, no porque fuera valiente, porque aquí, en esta rendija, su vida tenía una sola regla: mirar, anotar, no disparar, resistir. Afuera, en el mundo, había demasiadas reglas, demasiadas traiciones, demasiadas caras. Aquí soy útil, repitió, y esta vez sonó como una excusa. El enlace lo miró con rabia. ¿Y allá no? ¿Allá no eres hombre? Mateo tragó saliva. Allá, no sé quién soy. El enlace se quedó quieto, como si esa confesión le diera más miedo que los rurales. Luego apretó los labios y asintió, resignado. Entonces te dejo esto, dijo, y sacó del morral una cosa pequeña, un espejo roto, apenas un pedazo de vidrio. Para que te mires cuando se te olvide que sigues vivo. Mateo lo tomó. El vidrio estaba frío. En el reflejo vio un ojo hundido, una barba rala, labios partidos. No parecía maestro, parecía piedra. El enlace se fue sin despedirse. Porque despedirse era aceptar que quizá no volvería. Mateo subió otra vez. Se metió en la grieta, se sentó. Ató la cuerda. Puso el espejo a un lado, como si fuera un amuleto. Y así pasaron más estaciones. La sierra cambió de color. El polvo se volvió barro en temporada de lluvias. El arroyo seco, a veces, traía un hilo de agua que cantaba bajito. Mateo aprendió a recogerla sin dejar huellas, poniendo trapos en las grietas de la roca para que goteara lento, como si la montaña sudara para él. Aprendió a comer lo mínimo. Aprendió a dormir sin dormir. Aprendió a escuchar sin moverse. Y también aprendió algo peor. Aprendió a no reaccionar. Un día, vio pasar una columna de prisioneros. Hombres flacos, con las manos amarradas, empujados por rurales. Entre ellos, una mujer con trenzas largas, una soldadera, caminando con la cabeza alta aunque le sangraba la ceja. Un rural la empujó. Ella escupió al suelo. El rural levantó el rifle. Mateo apuntó. Tenía el tiro. Podía salvarla. No disparó. La mujer cayó. La columna siguió. Esa noche, Mateo no pudo escribir. Se quedó mirando la pared de roca, como si la roca pudiera absolverlo. No lo hizo. La roca solo guardó el silencio. Con el tiempo, el capitán dejó de aparecer. O quizá cambió. Quizá lo mataron. Quizá lo ascendieron. Quizá se cansó. Pero la presión siguió de otras formas. Informadores en los ranchos, patrullas que revisaban los ojos de agua, hombres que cortaban matorral, otros que dejaban trampas de alambre en senderos invisibles. Mateo se volvió una leyenda sin querer. En los pueblos, decían que había un ojo en la barranca que veía trenes sin luces. Que si ayudabas a los villistas, el ojo te avisaba antes de que llegaran los federales. Que si eras soplón, el ojo te miraba hasta que te enfermabas de miedo. Alguien compuso un corrido, o eso decían. Un corrido que nadie cantaba completo, porque nombrar al ojo era invitarlo a mirarte. Y un día, sin que hubiera un disparo que lo anunciara, la guerra empezó a alejarse. Los trenes pasaban menos. Las columnas eran más pequeñas. Los hombres ya no gritaban consignas.
Gritaban por comida, por botas, por agua, por un lugar donde dormir sin que los mataran. Mateo seguía anotando. Por costumbre, por disciplina, por miedo a que si dejaba de anotar, el mundo se deshiciera. Hasta que llegó la mañana en que no pasó nada, nada en todo el día, ni tren, ni patrulla, ni campesino, ni perro. Solo pájaros. Mateo se quedó escuchando el canto de un pájaro en un encino cercano. Un canto simple, insistente, como si el pájaro no supiera de revoluciones. Como si el pájaro solo supiera de vivir. Y esa simpleza le dio miedo, porque si el mundo podía volver a ser simple, entonces, ¿qué era él? Esa tarde, escuchó pasos arriba. No abajo, en el camino. Arriba, en la ladera, cerca de la grieta. Mateo se pegó a la pared, el Mauser listo, el corazón golpeando. Los pasos eran cuidadosos, pero no como los de un cazador. Eran pasos de alguien que conoce el lugar. Alguien que no quiere asustar. Una voz susurró, apenas, desde fuera. Mateo. Mateo se quedó helado. Nadie decía su nombre ahí arriba. La voz repitió. Mateo, soy de los tuyos. Mateo no respondió. No podía. La garganta se le cerró. La voz siguió, más cerca, pero sin asomarse. El coronel Salas ya no manda aquí. Esto se acabó. Venimos por ti. Mateo apretó el fusil. ¿Quién eres? Logró decir, y su voz sonó como piedra raspando piedra. Me llamo Jacinto, dijo la voz. Fui con Salas en Torreón, traigo su palabra, y traigo 2 hombres. No venimos a pelear, venimos a sacarte. Mateo se rió, una risa seca que le dolió. ¿Sacarme a dónde? A la vida, respondió Jacinto, y esa palabra sonó absurda. Mateo se quedó quieto. Afuera, los hombres no se movieron, no intentaron entrar, esperaron, como si supieran que el verdadero combate era adentro de él. Mateo miró el espejo roto, vio su ojo, vio su cara, vio a alguien que había vivido demasiado tiempo como herramienta. Baja, dijo Jacinto, y su voz se suavizó. Ya no hay trenes con armas. Ya no hay cerco. Ya no hay capitán. Ya no hay... Ojo que valga. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Mateo tragó saliva. ¿Y Tomás? Hubo un silencio afuera. Un silencio que respondió antes que las palabras. Jacinto habló al fin. Nunca volvió. Mateo cerró los ojos. Sintió que algo se rompía, pero no salió llanto. Solo un cansancio profundo, como si por fin el cuerpo entendiera que podía soltar. Se movió despacio, como si cada músculo tuviera óxido. Se arrastró hacia la salida de la grieta. Miró hacia abajo. Vio a 3 hombres esperando en la sombra, con sombreros gastados, rifles colgados sin amenaza. Vio sus caras, caras de gente que también había perdido demasiado. Mateo puso una mano en la cuerda para bajar, y entonces escuchó un ruido en el matorral, a su espalda. Un crujido pequeño. Un roce. El cuerpo de Mateo reaccionó antes que la mente. Se giró, apuntó el Mauser hacia la sombra, el dedo listo, el corazón en la garganta. Silencio. El crujido se repitió. Y entonces, entre las ramas, apareció un animal pequeño. Un conejo. Orejas largas. Ojos negros. Se quedó quieto un segundo, mirándolo, y luego saltó y desapareció. Mateo se quedó congelado, apuntando a la nada, y de pronto entendió algo que le dio vértigo. No era enemigo, era vida. La vida había vuelto a caminar sin miedo por la sierra. Bajó el fusil despacio. Sintió que las manos le temblaban. No por miedo, por algo que no sabía nombrar. Jacinto lo miró desde abajo. ¿Qué viste? Mateo tardó en responder. Luego, con una voz que parecía de otro, dijo, nada. Y era verdad. No había visto soldados, no había visto muerte, había visto un conejo. Mateo empezó a bajar por la cuerda. Cada movimiento le dolía como si el cuerpo protestara por abandonar su cárcel conocida. Cuando sus pies tocaron el suelo del arroyo seco, las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Jacinto y los otros lo sostuvieron, y ese contacto humano, tan simple, casi lo hizo vomitar de emoción y de vergüenza. Tranquilo, dijo Jacinto. ¿Ya pasó? Mateo levantó la vista hacia la grieta. Desde abajo, parecía nada, una sombra más en la piedra. Un lugar que nadie notaría si no supiera qué buscar. Pensó en la libreta pequeña, en la grande, en los números, en los trenes, en Hilario,
En el enlace. En Tomás. Pensó en cuántas veces había elegido no disparar para salvar algo que no podía ver. Y mientras lo ayudaban a caminar, con el sol bajando y la sierra oliendo a tierra caliente, Mateo se hizo la pregunta que no lo iba a dejar en paz, ni aunque la revolución terminara de verdad. ¿Cuántos puestos invisibles existieron en estas sierras? ¿Y cuántos nombres se quedaron sin corrido, sin archivo, sin nadie que los buscara?